buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le proponemos 3 temas y los 3 temas son importantísimos para el país. Uno, el primero, vamos a hablar acerca del Parlasur. ¿Para qué le sirve el Parlasur a Paraguay? De eso vamos a hablar nada más y nada menos que con su joven presidente, Daniel Cajiani. Es el presidente del Parlasur, es uruguayo y ya está con nosotros, con él vamos a conversar. El segundo bloque vamos a hablar acerca de la economía del país, lo que está pasando en el este, lo que está pasando en todo el país con el exministro de Hacienda, César Barreto. Y el último bloque sobre el hecho más trascendental de los últimos tiempos en nuestro país. Una victoria contundente, nada más y nada menos que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde Paraguay barrió en el juicio que le iniciaron a Ron y Martí al Estado paraguayo. Pero barrió, y es bueno. Vamos a estar con Sergio Cosia, el Procurador General de la República, y el doctor Ricardo Merlo, fiscal adjunto de Derechos Humanos, en nuestros estudios. Antes de ir al primer corte para comenzar el debate, les propongo tomar café Lavazza. Un rico café de alta gastronomía y que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles. Lo distribuye Cafepar y lo representa también acá en nuestro país. Lavazza, el expreso italiano por excelencia. Iniciamos y saludamos a Daniel Cajiani, presidente del Parlasur. ¿Qué tal, don Daniel? ¿Cómo anda? Buenas noches. Para mí es un gusto estar acá. Muchas gracias por recibirnos. ¿Cuántos presidentes tuvo el Parlasur? Creo que soy el número 11 o 12, creo. Pero ¿Y usted es el menor de todos? Puedo decir que soy el presidente más joven del Parlasur. El presidente más joven del Parlasur. El primero fue González Núñez, sí, el paraguayo. El paraguayo, sí, efectivamente. No, bueno, después de 11 presidentes, ¿para qué sirve el Parlasur? Acá en Paraguay se da una discusión bastante intensa acerca del Parlasur. ¿Para qué sirve el Parlasur? Se elige a gente, muchas que no están muy preparadas, igual que para el Senado o la Cámara de Diputados, se les elige y tienen que estar 5 años, tienen ventajas, beneficios, buenos salarios, se jubilan con poco tiempo de estar en el Parlamento. Entonces a la gente no le simpatiza mucho porque tampoco ven el retorno de la labor que ejercen en el Parlasur. ¿Para qué sirve el Parlasur? Bueno, el Parlamento del Mercosur es un foro de debate de más de 140 parlamentarios de 5 Estados miembros que somos parte, en el caso de Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela y Bolivia, que también participa de manera con voz y sin voto. Creo que lo que sirve primero que nada es la dimensión política del bloque, es decir, en realidad es la carta de presentación del Mercosur hacia el mundo. Si uno piensa en la Unión Europea, nadie puede pensar en el proceso de integración europeo sin considerar, además del Consejo Europeo, al Parlamento Europeo, que tiene una función. Claro, pero el Parlamento tiene incidencia en Europa. El Parlamento tiene incidencia y comenzó con competencias menores como las que tiene el Parlamento del Mercosur. Después fue cada vez gradualmente asumiendo mayores competencias y hoy tiene posibilidades de codecisión. No tiene capacidad de iniciativa el Parlamento Europeo. Sí. Pero de todas maneras tiene mayor incidencia o tiene mayores capacidades que el Parlamento del Mercosur. Nosotros somos una institución relativamente joven, tenemos 11, 12 años y tenemos sobre todo un trabajo de tener mucha necesidad de articular las agendas nacionales con las agendas de la integración. Creo que sin duda viene a como a darle la dimensión política. Cuando se creó el Mercosur, ese Mercosur de la década del 90, una de las cosas que se establecía es que tenía un déficit democrático, porque en realidad no había participación de la gente. Uno puede hacer un proceso de integración solamente con el parecer de los gobiernos, que generalmente los gobiernos están liderados por partidos únicos, a veces son gobiernos de coalición, pero generalmente tienen una estructura muy vertical, porque hay un presidente, un canciller, y no tiene la representación del pueblo o de la ciudadanía. En este caso el Parlamento del Mercosur viene a representar la dimensión democrática, política, en primera instancia. Y luego ha servido también para poner en debate temas que son importantes,
quizás dar señales de alerta a cosas que los ejecutivos lamentablemente, por la dinámica que tienen, porque tienen que resolver los problemas del hoy, el trabajo, la infraestructura, a veces no pueden resolver. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y bueno, creo que uno de los temas más importantes que ha venido debatiendo el Parlasur en los últimos tiempos tiene que ver con seguramente la renegociación del contrato de las hidroeléctricas en Paraguay. Y el Parlasur ha tenido, por lo menos, y sobre todo la delegación paraguaya, un papel muy importante en solicitar la conformación de una comisión en el seno del propio Parlamento del Mercosur y en el propio Paraguay también trabajando en conjunto con la Comisión del Senado. ¿Y hay una comisión hay una comisión que está analizando una cosa que tiene que ver, entre otras cosas, con la soberanía energética de un país, en este caso Paraguay, pero que también tiene que ver con la integración energética del Mercosur. Sí. Entonces me parece que son temas importantes, relevantes y sin duda necesarios para el debate. Pero ahí está bien. El tema es que el Parlamento no influye en la decisión del Ejecutivo. No está en la agenda de los ejecutivos de los países que integran el Mercosur. Por ejemplo, en un momento determinado Paraguay necesitaba ver la posibilidad de vender su energía. Y ahí nos olvidamos la integración, ahí nos acordamos nuestras conveniencias como países y de nuestros intereses. Y Argentina le dice, está bien, vos le querés vender a Chile, le querés vender a Uruguay la energía, tenés que pasar por Argentina, tenés que usar nuestros cables, nuestras columnas, y te vamos a cobrar tanto. Entonces uno dice, ¿y dónde está el proceso de integración? Sí, ahí hay dos temas más grandes. Hay cosas que se le puede exigir al Parlamento, pero hay cosas que tienen que ver con las relaciones entre los estados. Nosotros no somos magos, va a ser no difícil. puede tener mayor incidencia. Sí, yo creo que lo importante aquí es, a ver, tanto Paraguay como Uruguay somos países relativamente chicos, sí, somos gigantes. Somos gigantes desde el punto de vista futbolístico sobre todo, sí, más allá de que empataron 1-1, pero me parece que le va a ir bien en la Copa América. Pero sin duda creo que lo central aquí es tener espacios donde en realidad las decisiones de los países chicos también puedan pesar, sobre todo entre dos colosos tan grandes como el caso de Brasil y Argentina. Bueno, yo creo que sí, Primero porque el sistema de decisiones del Mercosur, no del propio Parlasur, sino del Mercosur, es por consenso y por tanto en realidad uno tiene capacidad de veto. Y creo que eso sin duda es un elemento muy importante, porque en realidad, si bien todos sabemos que hay unos que pesan más que otros, uno sigue siendo uno. Entonces creo que eso también va en el posicionamiento político que puedan también asumir cada uno de los países. El derecho al veto nos iguala. Perfecto. Pero me parece, y yo quiero terminar la idea, que en realidad creo que hay problemas que son más estructurales de la integración, que tienen que ver con los aspectos económicos, no solo los aspectos comerciales, que sin duda son muy importantes, y hoy el Mercosur tiene una agenda externa mucho más audaz y necesaria. Quizás a fin de mes pueda haber una buena noticia en esa materia, en materia de negociación comercial entre Europa y Mercosur, pero también sin duda los temas que hacen no solo a lo comercial, sino también al tema del financiamiento de la infraestructura, al tema del financiamiento en sí y al tema de la discusión sobre la estructura productiva del Mercosur. Esos temas, que son los temas estructurales, los gordos, los pesados, son los que también el Mercosur no ha podido debatir y sin duda el Parlamento del Mercosur tiene para jugar un papel fundamental. Hoy tuvimos una muy buena reunión con el canciller de Paraguay, Castiglioni, que nos recibió en su despacho a la delegación paraguaya y a mí. Sobre todo nosotros le pudimos plantear cuál era la agenda de trabajo del Parlamento del Mercosur para este año, que es una agenda muy extensa y muy por lo menos necesaria. Y una de las cosas que pudimos acordar, y el propio canciller también estuvo de acuerdo y nos va a apoyar, es tratar de poder articular con las bancadas brasileñas y argentinas de los parlamentos nacionales la necesidad de que puedan aprobar el Fondo de Convergencia Estructural, el segundo tramo. Claro. Ese es un fondo de convergencia de más de $1.000 millones, que básicamente los países chicos... Paraguay fue beneficiado con esos fondos. Uruguay y Paraguay nos hemos beneficiado, hemos recibido el 70%, son fondos no reembolsables. Eso estuvo vigente desde el 2016 hasta el 2015 y ahora tiene que renovarse y tiene que internalizarse por parte de las normas nacionales. ¿Y qué posibilidad hay de que se acuerden nuevamente eso? Creo que hay una muy buena posibilidad y sobre todo vamos a hacer un importante esfuerzo. Ahora, si me preguntás a mí, yo creo que ese tipo de normas tendrían que estar internalizadas solamente en el Parlamento del Mercosur, porque esa es la función del Parlamento del Mercosur. Y en ese marco, este año también vamos a trabajar para ver
qué otras competencias nosotros podemos asumir para lograr que también los ejecutivos, que también son parte del proceso de integración, nos puedan también dar mayores competencias a los efectos de que podamos también, no digo generar derecho positivo como cualquier parlamento nacional, pero sí por lo menos de manera incipiente ir asumiendo más responsabilidades, porque creo que tanto las bancadas de Paraguay, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Bolivia y de Venezuela también tienen intenciones de poder seguir trabajando para que exista mejor integración. Sí, no, la integración es importante, sobre todo en países como Paraguay y Uruguay, los más pequeños. Fíjese lo que pasa con el comercio. Cuando a la Argentina le conviene, para todos los camiones paraguayos con verduras, con carne, hortalizas, frutas, los tienen en las aduanas o los tienen en las rutas 2 semanas, 3 semanas, los productos se pierden, se pierde el negocio, se pierde un mercado, piden disculpas y creen que con eso termina. Eso no es integración. Esas son las cosas que uno querría que el Parlasur, legisle para igualar a todos, para que justamente el objetivo del Mercosur, que es el libre tránsito de personas y bienes por los países integrantes del bloque, se pueda dar efectivamente, pero no es así. No sé cómo es la relación de Argentina o Brasil con Uruguay en ese sentido, pero a Paraguay le perjudica mucho. No, a ver, siempre hay fricciones para el proceso de integración y eso creo que es importante. Yo creo que en estos 28 años han habido luces y sombras en el proceso de integración. Han habido cosas muy buenas y cosas muy malas. Yo creo que cosas más buenas que malas, para ser justos, ¿no? Quizás el Mercosur no tiene buena prensa en términos, no lo digo por usted, sino lo digo en general, y creo que también los parlamentarios y la ciudadanía en general no hemos hecho quizás una buena visión sobre lo que pasa en el Mercosur. A ver, para que tenga una idea, el Mercosur es un mercado común que tiene un arancel externo común y que además tiene una zona de libre comercio y que además tiene otras dimensiones de la integración. Digo esto ¿por qué? Porque, por ejemplo, el arancel externo común permite que haya ingresos de productos o no del extranjero para mercados muy importantes, no tanto como el uruguayo como el paraguayo, que somos mercados chicos de manera interna, pero sí que nos permite exportar al mercado brasileño y argentino. En el caso de la industria láctea del Mercosur, la mayoría de nuestros productos son exportados al mercado brasileño. Y entre otras cosas, para poner un ejemplo solo al Uruguay le significa menos de 50 millones de dólares de costo de no pago de aranceles, porque en realidad no pagamos un impuesto por entrar al mercado brasileño, y además nos permite introducir 600 millones de dólares de exportaciones. Por tanto, creo que eso es una ecuación muy importante. Si uno lo suma al Fondo de Convergencia Estructural, si uno lo va sumando, creo que los costos de la no integración son mucho más caros que los costos de la integración. Totalmente de acuerdo. También yo comparto con usted que creo que para que exista integración tiene que haber voluntad y tiene que haber liderazgo. Y ese liderazgo tiene que ser de los más grandes. Porque en Uruguay tenemos un dicho, nosotros podemos sacar pecho como gorrión de basurero, pero relativamente pesamos menos. Entonces, sin duda, la situación de crisis política e institucional que está viviendo en Brasil, la situación económica que está viviendo en Argentina, no ayudan para que exista una mejor integración, pero creo que también el Mercosur en estos 28 años tiene que tratar de construir una institucionalidad que esté por encima de las agendas nacionales y que trate de construir una institucionalidad que le permita tener fondos estructurales que nos permitan atacar los problemas de fondo, un parlamento que pueda también atacar los problemas políticos, y creo que sin duda en este año hemos logrado tener por lo menos una gimnasia mucho mayor y sin duda tenemos muchos debes, porque eso también creo que es importante, pero creo que hay por lo menos una perspectiva de trabajo mucho mayor y también un proceso de integración que se pueda insertar al mundo de manera mucho más global. El gobierno de Brasil es confiable, es decir, los representantes del Brasil en el Parlasur son confiables teniendo en cuenta lo que es Bolsonaro. A ver, el Parlamento Mercosur está integrado por diversas bancadas y hay una diversidad ideológica. Los parlamentarios de Brasil son bastante serios en términos generales, por lo menos los que son líderes partidarios. Después hay de todo como en botica, pero creo que tanto la participación de la delegación paraguaya, la participación de la delegación brasileña, la argentina, queda mal que yo lo diga, pero también partes de la uruguaya, por lo menos
ha tratado de tener hoy un peso mayor, por lo menos en ser más serios, más responsables y sobre todo estar encima de los problemas. Yo creo que eso es uno de los temas muy importantes. Creo que esto del Fondo de Convergencia Estructural es muy importante, sobre todo para los chicos, y creo que lo que nosotros necesitamos es poder lograr tener un Parlasur que pueda articular una mirada no solo del hoy, sino del futuro, porque también creo que eso es importante. Nosotros tenemos 28 años de integración y el mundo que existía en el 90 no es el mundo que existe en el siglo XXI. Entonces tenemos que pensar también o repensar una integración del siglo XXI. Nosotros decimos una integración 5G para bromear con... Porque me parece que también es importante. Y cómo nosotros también incorporamos otras miradas. La integración no solo es lo que hace a los aspectos productivos, que son muy importantes, sobre todo en un mundo cada vez más globalizado y más competitivo, sino los aspectos que hacen a la libre circulación de trabajadores, a que nuestros estudiantes tengan mayores facilidades para revalidar sus títulos. Hoy cualquier estudiante del Mercosur estudia en Lovaina y viene a cualquier universidad del Mercosur y tiene más facilidades para revalidar el título que si lo hace en una universidad del Mercosur. Y eso es parte de los desafíos que tenemos. Estamos trabajando en un estatuto de ciudadanía del Mercosur para que a los 30 años del Mercosur también pueda haber determinadas situaciones que se puedan arreglar. Y bueno, creo que la moneda única todavía está lejos. Lo de la moneda única está muy lejos porque sin duda, por lo menos todavía en el Mercosur tenemos dumping fiscal, es decir, competimos entre nosotros para ver dónde recibimos la inversión extranjera directa cobrándole menos impuestos. Tenemos que avanzar en esas cosas. Quizás en algún momento podamos avanzar, por lo menos quizás en un banco de financiamiento, que sería muy importante para, sobre todo, financiar a nuestras economías, que es uno de los déficits que tenemos, y sobre todo para generar cadenas regionales de valor. Es decir, la cadena regional de valor más importante que tenemos en el Mercosur es la industria automovilística. Ahora, para Paraguay y Uruguay es muy importante poder tener algunos sectores de la industria autopartista y que puedan también enclavarse en esa cadena de valor. Y eso requiere eso no lo hace solo el mercado, eso lo hace la voluntad política y también la integración. Y creo que sin duda el Parlamento del Mercosur puede aprobar. Esto que pasa en Ciudad del Este, ¿usted está enterado de lo que pasa en Ciudad del Este acerca de los reales? Como un banco que está siendo investigado por Lavallato en el Brasil decide, con otros 2 bancos más brasileños, no recibir los reales que se envían desde Paraguay al Brasil, causando un daño importantísimo. Y estamos hablando de 2 países del Mercosur. Sí. No, la verdad que no tenía noción de lo que estaba. Y en esas cuestiones puede intervenir el Parlasur. El Parlamento del Mercosur intervenir puede intervenir en materia de tratar de pero no con declaraciones. los vínculos políticos. A ver, yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de incidir en los tomadores de decisiones de los principales países del Mercosur. Eso no tiene precio en términos políticos, ¿no? En términos de poder incidir. Y creo que sin duda una pronta actividad de las bancadas más chicas que puedan también incidir en eso creo que es importante. Y también podemos tener los teléfonos, que eso también es importante, de los ministros para desactivar estas situaciones. Y creo que sin duda, porque muchos de los que pasaron por el Parlasur hoy son ministros en Brasil, en Argentina, en Uruguay. El ministro de Economía fue parlamentario del Parlasur en Uruguay. O sea que en realidad también la diplomacia parlamentaria también puede cumplir una función muy importante y cumple una función muy importante. Sin duda no le podemos pedir al Parlasur que resuelva todos los problemas del Mercosur. Totalmente, pero creo que sí podemos ayudar a hacer por lo menos un engranaje más para que funcione mejor la integración y poner sobre todo una mirada supranacional, no solo el interés del Estado, sino también la mirada de la integración. Ahora, don Daniel, usted que es el presidente del Parlasur, ¿cómo se puede hacer para pasar del puede a la acción concreta, a logros concretos? Porque una cosa, el Parlasur puede hacer esto, el Parlasur puede hacer aquello. No, hoy día para el paraguayo, es decir, el Parlasur debe hacer, no puede hacer, sino que debe hacer. No. ¿Cómo se puede pasar del puede a la acción concreta? Yo creo que hemos hecho bastante y nos falta hacer muchísimo más, eso sin duda. Y creo que sin duda es una, por lo menos, dificultad que tenemos. Pero creo que nosotros hemos hecho muchas cosas. Y creo que también hoy tenemos la posibilidad, en términos institucionales, somos la institución que está funcionando mejor en el Mercosur. Capaz que uno se compara con algo que no funciona tan bien, pero me parece que nosotros hoy tenemos una sesión ordinaria todos los meses, hay comisiones que trabajan todos los meses, pero además las delegaciones nacionales trabajan día a día. ¿Y esos trabajos de qué manera pueden tener incidencia en los países? Bueno, mire, yo le voy a comentar una novedad. Nosotros hace dos
dos sesiones aprobamos una norma, una recomendación al Consejo de Mercado Común para que pueda establecer el roaming, es decir, para que los ciudadanos del Mercosur no se nos cobre roaming. Sí, muy bien. Seguramente podemos lograr que el Consejo de Mercado Común en la sesión de julio pueda resolver que eso se resuelva y se pueda cumplir. Así que creo que eso es una novedad, es una cosa que hicimos hace muy poquito y tiene ya una incidencia importante porque es la comunicación de todos nosotros. Totalmente. Y además tiene que ver con el trabajo, con la cercanía. Por tanto, creo que hay elementos que nosotros podemos seguir haciendo. Después también depende de la voluntad de otros poder también incidir y también desarrollarlos, pero me parece que hay una demostración muy concreta, de algo muy concreto y creo que muy necesario para la vida. Ahora, le pediría yo, ¿verdad?, por caradura que soy y tengo esa facultad, como no soy parlasuriano, le puedo pedir, trate de incidir e interiorizarse en lo que está pasando en Ciudad del Este. Y con la senadora Blanca Lila Miñarro. Una amiga. Sí. A ver si algo se puede hacer y el Parlasur puede estar presente también y tener una voz y poner un poquitito de orden, porque realmente preocupa la situación que genera. 70% cayó el comercio, cada día hay más de 100 desempleados por día en la frontera, con Brasil, entonces es preocupante. Y el horno no está para bollo precisamente en materia económica en la región. No, sin duda, sin duda. Y además entonces todos los puestos de trabajo son importantes. Exacto. Y estamos viendo una situación complicada. Me encantaría que ustedes tuvieran incidencia. Vamos a tratar de ocuparnos, vamos a tratar de tener una incidencia relativa, pero sobre todo con Blanca, que es una gran compañera del Parlamento del Mercosur, vamos a tratar de estar presentes ahí. Y bueno, y sobre todo plantear la preocupación a las autoridades brasileñas, porque me parece que lo que tiene que haber es corresponsabilidad y tiene que haber... A los chicos nos tienen que tratar mejor y no puede ser que a veces nos mancillen de esa manera, pero me parece que sin duda vamos a por lo menos a primero conocer el problema y tratar de dar una solución. Con el tema Itaipú, ¿qué piensan en el Parlasur? Bueno, yo creo que hay que ayudar para que pueda haber una negociación donde en realidad le pueda servir a las partes y sobre todo que pueda ser beneficioso para quienes son los dueños de la represa, que en este caso va a ser el Estado paraguayo. Por tanto, creo que es muy importante preparar todas las obras que sean necesarias para que la energía, yo no soy técnico en la materia, pero para que la energía, el tendido eléctrico pueda distribuirse de manera necesaria y sobre todo para que después la decisión de los paraguayos en cuanto a la excedente de energía la puedan vender libremente con quien corresponda y a quien quieran, que creo que eso es lo más importante, sobre todo en un proceso de integración y sobre todo en un proceso soberano como en el caso paraguayo. Y sí, por lo menos que sean ustedes árbitros ahí, por lo menos que estén observando lo que está pasando y cómo se llevan adelante las negociaciones. Vamos a ser árbitros y vamos a tener un poco la camiseta de Paraguay, así que no vamos a ser pero bueno. Me gusta más. No así la eliminatoria, pero sí por lo menos. Está bien, ¿no? Porque es una lucha entre un tiburón y una pirañita, ¿no? Entonces hay que tener. Si entre los chicos no nos cuidamos. Exactamente, así es. Es así. Bueno, ¿y qué otro? Estas diferencias ideológicas de los gobiernos dificulta el trato en el Parlamento. Mira, nosotros en el Parlamento del Mercosur tenemos una integración plural de todas las bancadas. De hecho, en el Parlamento del Mercosur sigue participando el Estado venezolano a través de sus parlamentarios, tanto de la oposición como del gobierno. Y quizás lo que hemos tratado de lograr es tener, más allá de la diversidad ideológica y las diferentes posiciones, tener posiciones comunes en temas que nos parece importante. Sin duda, los posicionamientos ideológicos de los gobiernos pueden tensar, pero eso a veces cruza la propia historia de las bancadas. De hecho, con la decisión de la lamentable decisión que tomaron las cancilleres en consulta al Parlamento del Mercosur para, sobre todo, tratar de posponer la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, en realidad hubo una posición unánime, contraria y sobre todo solicitando que haya una ampliación del periodo de transición, en el entendido de que en realidad, si bien puede ser discutible que haya delegaciones que todavía no hayamos podido realizar la elección directa, como en el caso de Uruguay y Brasil, entendemos que las bancadas que han realizado una elección directa han cumplido un papel fundamental para fortalecer el proceso de integración. ¿Y el Parlasur a quién le reconoce en Venezuela como presidente? El Parlasur no se ha expresado. ¿Por qué no se expresa? ¿Y porque ¿Por qué no se expresa? Espectacular sería que se exprese el Parlasur. Sí, porque en realidad estamos intentando de que sobre todo pueda haber un diálogo político, que pueda, sobre todo, es una situación bastante compleja que hay en Venezuela. Creo que Uruguay como país integra el Grupo de Contacto Internacional con otros países de Latinoamérica.
El Grupo de Lima también está haciendo sus esfuerzos para nuclearse con el Grupo de Contacto Internacional. Creo que lo más importante aquí es que pueda existir diálogo entre las partes y que se pueda solucionar un conflicto que sin duda es muy importante para el continente, porque el continente tiene que ser una zona de paz. Totalmente de acuerdo. Don Daniel, muchísimas gracias por venir y participar. Gracias a la mediación de la senadora Blanca Elena Miñarro, está con nosotros, así que un saludo para ella también. Bien, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a la audiencia y cuando vayan por Uruguay serán muy bien recibidos. Una última pregunta, ¿hincha de Nacional o de Peñarol? Del Decano Nacional. De Nacional, perfecto. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando de economía, desaceleración o crecimiento con César Barreto, ex ministro de Hacienda. Ya volvemos. Llegaron a Bristol las super ofertas para papá. Aprovecha hasta 50% de descuento en todos los productos, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Escucha esta super oferta para papá. Celular Samsung Galaxy A50, precio normal 18 cuotas de 292.000 guaraníes. Ahora super oferta de 18 cuotas, 169.000 guaraníes. Además, con todas tus compras, viaja con papá a la final de la Copa América Brasil 2019 y gana una fabulosa camioneta Toyota Hilux, full equipo, 0 kilómetro y 30 millones de guaraníes en efectivo. Para más información, llámanos al 519-4000 desde la comodidad de tu hogar o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. César Barreto, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Placer estar contigo de vuelta. Gracias por venir. Bueno, ¿qué está pasando en Ciudad del Este? Los comerciantes hablan de un 70% de caída de las ventas y de por lo menos 100 empleados que se quedan sin trabajo diariamente en las últimas semanas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es parte de la desaceleración? ¿Es parte del mal momento económico? ¿De qué? ¿Por qué está ocurriendo eso? Y viene desde el año pasado, básicamente. Está relacionado mucho con se inició en el periodo electoral en Brasil, en el que el real de repente se devaluó muy fuertemente, llegó a poco más de 4 reales en su momento, ya por abril, mayo del año pasado. Obviamente que como los brasileños tienen sus ingresos en reales y en Ciudad del Este y en Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá se compran productos que tienen precios dolarizados, cada vez que aumenta el dólar en Brasil, para ello como que hay una caída en las ventas, ¿verdad? Se inició con eso y se fue profundizando a la medida que pasaron los meses. Después se recuperó un poco allá por octubre, noviembre del año pasado. Y de vuelta este año, muy relacionado con una mejora en las expectativas porque ganó Bolsonaro, con un mensaje más de reforma, que le dio confianza a los inversionistas, el real se fortaleció, ¿verdad? Pero en los primeros meses de este año el gobierno brasileño le costó mucho avanzar en su agenda de reformas y el real se depreció de vuelta. Y se suma eso después, ya esto en las últimas semanas, de que la remesa de reales en efectivo al Brasil tuvo problemas porque el banco brasileño que llevaba esos reales suspendió su importación del Paraguay. Entonces, eso prácticamente le estrangula al comercio fronterizo. O sea, no hay forma que se pueda vender celulares ni cualquier otro producto si es que no se aceptan reales en los comercios en Ciudad del Este. Y los comerciantes no pueden aceptar reales y que no hay una forma de poder remitir eso al Brasil de vuelta, ¿verdad? Es un problema serio. Pero esa fue una decisión de Estado o fue una decisión unilateral. Según el Banco Central, el presidente del Banco Central, fue una decisión unilateral del Banco Paulista. Claro. Y de los otros bancos que trabajan Claro, hay solo 2 bancos, tengo entendido, que trabajan en ese negocio de importación de reales, ¿verdad? Como la frontera, la triple frontera tiene una mala imagen luego en el Brasil y en todo el mundo, de que es un lugar donde hay lavado de dinero. Y en Brasil están teniendo problemas de investigaciones por el lavallato y también le afectan a los bancos, ¿verdad? Porque los bancos finalmente... Justamente al Paulista.
En este caso el Banco Paulista, encontraron en la revisión de que el Banco Paulista estaba importando miles de millones de reales de Paraguay y no había mucha justificación para eso. Entonces, cualquier banco que tiene sospechas de que hace lavado de dinero normalmente tiene dificultades, ¿verdad? Y ellos, la decisión que tomaron, yo creo que cualquier banco, el directorio de cualquier banco va a tomar una decisión parecida, de que si hay sospechas de que la transacción que está haciendo puede ser de lavado de dinero, suspendió automáticamente la importación de reales, ¿verdad? Es una decisión unilateral del banco, pero obviamente... No tiene un alto impacto en la zona. Para nosotros es como que el gobierno brasileño nos haya cerrado las puertas, digamos. Efectivamente. El impacto es muy significativo, ¿verdad? ¿Y eso profundiza el problema, o sea, de aquí en los próximos meses esto va a continuar empeorando muy severamente porque... ¿Vos no ves que tenga una solución pronta a esta situación? Por lo menos del envío de las remesas. Hoy queda un banco, tengo entendido que es el que está operando, pero opera el 20 o 25% de lo que era el total. El otro banco operaba más del 75%. Entonces, eso sigue funcionando, pero hay que ver si este banco está dispuesto a continuar también, porque si hay sospechas, también va a haber sospechas sobre ese banco, ¿verdad? Entonces, yo creo que el viaje de las autoridades paraguayas para allá fue básicamente para tratar de explicar con mayor profundidad, digamos, del origen de ese dinero y que está bien, puede ser que esté mezclado con actividades ilegales, pero gran parte de la actividad de comercio fronterizo es una actividad que es real, efectiva y que no hay ninguna ilegalidad por medio. Son brasileños que vienen a hacer sus compras como nosotros nos vamos a Buenos Aires a comprar algunas cosas. Pero Paraguay es uno de los pocos, si no el único país que permite... las compras de moneda en la moneda del vecino país. Sí, Eso no ocurre mucho en otros países. Se toma el dólar o la moneda del país, pero no, como en este caso el real, por ejemplo, de Brasil. Y sí, pues históricamente nosotros hemos sido muy abiertos y muy permeables a esto. También aceptamos el peso argentino. O sea, aquí los paraguayos envían sus remesas a sus familiares en pesos argentinos. También hay muchos pesos argentinos aquí, ¿verdad? Pues siempre hemos aceptado. En Encarnación, los argentinos vienen a comprar con pesos allí. O sea, no hay que traer dólares para comprar, ¿verdad? O sea, se acepta normalmente luego. Y así es el real y así es el dólar americano también, ¿verdad? ¿Y por qué otros países no aceptan esto? ¿Por qué otros países sí tienen que ser... ¿Cuál es la ventaja o la desventaja de Yo ese me tipo de imagino operación? que las ciudades fronterizas... Lo que pasa es que nosotros tenemos... Todas nuestras ciudades son básicamente fronterizas. La capital es frontera. Claro, y además es que nosotros somos uno de los pocos en el mundo que hemos desarrollado este comercio de frontera en el sentido de que traemos productos electrónicos, por ejemplo, de Asia y se venden en la frontera porque en el Brasil y en la Argentina esos productos tienen aranceles muy altos, ¿verdad? Eso también ocurre en Panamá. En Panamá, por ejemplo, tiene un régimen similar, o en Hong Kong tiene un régimen similar. O sea, hay países que tienen este comercio fronterizo que tenemos nosotros. Al tener ese comercio, o ese negocio, por llamarlo de alguna manera, los comerciantes finalmente, si encuentran alguna forma de manejar los billetes en efectivo, te van a aceptar los billetes, ¿verdad? Si se encuentra la forma de manejarlos. 15 años atrás se aceptaban los reales, pero se enviaban de contrabando al Brasil. O sea, siempre se aceptaron. Solo que venían los brasileños a comprar en Ciudad del Este y por la noche pasaba de vuelta los reales y se depositaban en banco brasileño en Foz de Iguazú. Sí. Así era. Una parte sigue siendo así, claro. Pero una parte se formalizó. Esos 3 o 4 bancos paraguayos, ese es un negocio formalizado. Los bancos aceptan de sus clientes comerciantes grandes en la zona y obviamente estos bancos tienen convenio con los bancos brasileños. ¿Qué porcentaje se formalizó ahí en la frontera? Y, o sea, estamos hablando de casi 3.500 millones de dólares equivalente en reales que se manejó en los últimos tiempos. Eso por lo menos es un 75-80% ¿De formalización? De formalización, claro. Es decir, que todavía queda un porcentaje no formalizado. Menor, digamos, sí. ¿Verdad? Menor. Pero eso era 100% hace 15 años atrás, era informal. 100% era. Impresionante. O sea, se formalizó porque Paraguay formalizó. La plata nunca se quedaba en Ciudad del Este. Y no, volvía al Brasil. Volvía al Brasil en transportadora de caudales, claro, o en vehículos particulares y se depositaban los bancos brasileños. La mayoría de los empresarios también eran brasileros. También. Siguen siendo luego, ¿verdad? Solo que ahora depositan en bancos paraguayos. Antes llevaban los reales efectivos y depositaban en bancos brasileños en Foz de Iguazú. Así funcionaba. Y tal vez siga funcionando así de vuelta. Va a volver la informalidad. ¿Y qué puede hacer el Estado? Usted que fue ministro de Hacienda, ¿qué es lo que se puede hacer en este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que se le puede pedir al gobierno brasileño?
Yo creo que hay que pedir al gobierno brasileño que ellos acepten formalmente este comercio de reales en efectivo. O sea, tiene que haber como una validación de los dos bancos centrales que esta es una realidad. Y el Banco Central del Paraguay también tiene que aceptarlo. Es parte de la actividad económica paraguaya y parte muy importante. De hecho, el Banco Central lo acepta. Lo acepta, pero no intervino, nunca ha intervenido. No, nunca ha intervenido. Nunca. Es la primera vez que un presidente del Banco Central se va allá a hablar con su par en el Brasil para hablar del tema. Pero se va porque el ministro de Hacienda le lleva. No se va por iniciativa propia. Así es, yo estuve hablando con el presidente del BCP el lunes y me llamó la atención que él culpaba directamente, él decía que era un problema privado. Y por lo tanto no tenía competencia, me parecía raro, ¿verdad? Pero a la tarde ya le dijo el ministro de Hacienda, nos vamos el miércoles y vamos a ver qué podemos hacer allá en Brasil. Sí, es un problema privado, pero una implicancia pública enorme. Totalmente, sí. O sea, un estrangulamiento del comercio fronterizo y yo te aseguro que se cierra el puente. O sea, esto no es un tema menor para el gobierno, ¿verdad? Y tienen que resolver Así esto. de grave, es un estrangulamiento. Y claro, porque si no se aceptan los reales en los comercios, no van a poder vender, porque en el Brasil, a diferencia de Paraguay, que el billete de dólar uno consigue en cualquier casa de cambio, anda en Brasil, trata de comprar dólares en billete para poder venir a comprar a Ciudad del Este. No vas a conseguir, Carlos. No es lo mismo. En el Brasil ellos piensan en reales, para ellos el dólar no existe, en general, ¿verdad? Entonces, esto funcionó porque en Paraguay se aceptan los reales. Si no se aceptan los reales en Paraguay, no hay negocio. Sencillo, ¿verdad? Y los comerciantes de Ciudad del Este saben muy bien eso, por eso están desesperados en este momento, ¿verdad? Claro que los comerciantes también, como todo comerciante, dicen, ¿qué pueden hacer ustedes? Y nos vamos al otro lado. Y probablemente, sí, tal vez sea la forma en que los duty free famosos, esto va a tener éxito, ¿verdad? Exactamente. Probablemente. Que sería un error enorme, ¿verdad? ¿Usted cree que hay otra intencionalidad detrás de todo esto? Algunos quieren ligar esto con, ya incluso con las negociaciones de Itaipú, como medidas que va tomando el Brasil de tal forma a apretar a Paraguay en las negociaciones. ¿Usted cree que ese tipo de conspiraciones o ese tipo de presupuesto es posible? No sé, no creo, porque la decisión fue de un banco privado brasileño en un contexto totalmente diferente, que no tiene nada que ver con el gobierno brasileño ni con Paraguay. O sea, en proceso de investigación del Lavallato, ellos encontraron que se importaban reales de Paraguay y eso les llamó la atención y pensaron que es parte del negocio del Lavallato en Brasil. Eso es lo que aparece, digamos. Yo no creo que eso sea una conspiración contra Paraguay ni por el Tratado de Itaipú ni nada por el estilo. O sea, no hay que buscarle. Ya ser muy conspiraticio ya, entonces pensar de esa manera. ¿Por qué el gobierno brasileño querría dañar a su vecino más pobre encima de manera tan fuerte? Porque ¿cuánta gente vive en Ciudad del Este? ¿Cuánta gente vive en Pedro Juan Caballero y en Salto del Guairá que depende de eso? Esto no es un tema menor. Yo siempre he repetido esto ya en los últimos 15 años y al principio la gente no quería escuchar mucho de Ciudad del Este, pero no hay gobierno que pueda soportar de que esto tenga ¿Usted le parece que el gobierno entiende la gravedad? No sé, pero sí debería, ¿verdad? Creo que debería, porque le puede explotar esto. Hay mucha gente allí, ¿verdad? No, porque me llama la atención, usted siempre suele ser muy comedido para los comentarios, pero hoy estás diciendo las cosas con calificativos preocupantes. Bueno, lo que pasa, Carlos, es que el volumen de comercio que se maneja allí es equivalente o más incluso que el de la soja. O sea, el volumen de dinero es grande. Estamos hablando de 5.000 millones de dólares, por lo menos que se maneja en el comercio fronterizo. ¿Sigue siendo el pulmón de Paraguay el este? O sea, este negocio sigue siendo uno de los principales que emplea a la gente en las ciudades fronterizas, ¿verdad? Y hace que ingresen divisas al país. Ingresa divisas al país, pero aparte de eso hay miles de personas empleadas en este comercio. Si no hay comercio, esa gente no va a tener ingresos. Y entonces, eso va a ser un grave problema social. Y va a ser un grave problema social y no hay forma de reemplazar eso. O sea, ¿en qué se van a emplear esa gente? No hay. Entonces, es una realidad que en resumen, se podría decir grave la situación. Es una situación grave. Es una situación grave. Lo de la soja está mejorando, porque aumentó el precio de la soja esta semana y comenzó la semana pasada y continúa esta semana aumentando nuevamente el precio de la soja. Eso es positivo, pero todavía es insuficiente.
O sea, es positivo respecto a lo que las expectativas que se tenía hace 2 o 3 semanas atrás nomás de precio de $300 en Chicago, incluso menos que eso, y la tendencia no era buena. La guerra entre China y Estados Unidos, que uno de los mercados donde más impacta es en el mercado de la soja. O sea, yo creo que el contexto no ha cambiado mucho a nivel internacional porque esa guerra continúa, que es el trasfondo de este problema. La situación no está fácil. Yo por primera vez me puse a pensar si efectivamente puede ser el inicio del fin de este boom que ha sido la soja para nosotros en los últimos 15 años. Porque el origen del problema es realmente complejo y difícil de saber qué desenlace puede tener en los próximos años, ¿verdad? Es un tema complejo, Carlos. Esto creo que ¿Cuáles son las complejidades del tema? Y la complejidad es de que si esta guerra comercial que más que comercial la guerra entre Estados Unidos y China, si esto va empeorando, es como que va a ir desintegrándose los mercados, como venía integrándose en todo el periodo de globalización, y esa desintegración finalmente va a terminar teniendo impacto negativo para los commodities y especialmente para los países pequeños, ¿verdad? Para nosotros es un riesgo enorme eso. Y para que la gente entienda, esta guerra comercial, ¿de qué manera impacta a los países pequeños? ¿De qué manera se sufre? En términos concretos, por ejemplo, en nuestro caso, China le impone aranceles a la soja que exporta a Estados Unidos a China. Entonces, 25% encima, es mucho eso, ¿verdad? Para un commodity 25% es muchísimo, ¿verdad? Entonces, a China le conviene no comprarle soja a Estados Unidos y busca soja en otros lados, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Viene y compra soja de Argentina, compra soja del Brasil. Pero Paraguay no tiene relación directa con China, entonces nosotros no podemos venderle a China. Entonces Brasil, por ejemplo, los productores brasileños están teniendo un mucho mejor precio que los productores paraguayos de soja hoy. De hecho, desde mediados del año pasado. Y nosotros no podemos venderle, hacer trato con Brasil, venderle a Brasil para que ellos revendan. Y alguna cosa de eso seguramente vamos a hacer, pero vamos a pagar peaje. O sea, eso sin duda. Los brasileños no es que te van a no te van a dar gratis nada. No hay nada gratis acá, ¿verdad? Entonces, mientras nosotros triangulemos, hay peaje de por medio, y los peajes de 10, 15, 20 o 30 dólares es mucho dinero para este negocio de márgenes pequeños, ¿verdad? Entonces, ese es un impacto directo en el caso nuestro de lo que está pasando. Esa es una desintegración del mercado. Encima, nosotros que vendíamos soja a Europa y algunos otros países asiáticos, ¿verdad? Estados Unidos, como no puede venderle más a China, empieza a volcar su soja, que es el mayor productor del mundo, casi el mayor, entre Brasil y Estados Unidos están los principales exportadores de soja, inundan los otros mercados donde iban nuestros productos y desploman los precios. Todos los precios, claro. Desploman los precios. Todos los precios. Entonces, sí, efectivamente. Esa es la forma que nos está impactando a nosotros de manera directa, ¿verdad? O sea, esto no es un tema... decir, nosotros sin darnos cuenta estamos dentro de la guerra. Nosotros mirando totalmente de otro lado, estamos adentro. Estamos dentro de la guerra. Así es, estamos adentro. Y somos los perdedores. Y claro, y es otra forma, esto no mata de gente con balas, pero sí puede matar con desempleo, con productos que se pierden, con falta de ingreso de divisas. Esa es otra forma de matar, pero finalmente también mata. Así es. Entonces, aquí... Primero, hay una implicancia de largo plazo de que hay que ver el negocio de la soja y sus derivados, cómo se desarrolla en los próximos años. Vamos a ir enfocándonos más hacia el procesamiento local de la soja para tratar de exportar a través de otros productos. No sé, desarrollemos la industria cárnica porcina o de aves, ¿verdad? Que consumen obviamente derivados de la soja. O sea, algún modelo diferente vamos a tener que ir encarando en los próximos años para poder ir aprovechando esa ventaja competitiva. ¿Estamos preparados para eso? No estamos preparados. No estamos preparados. No estamos preparados. O sea, nosotros no Así hemos que hecho cambiar la matriz así de la producción. No, o sea, de hecho, la industria de carne vacuna es la que está más desarrollada, pero no consumen estos productos todavía. O sea, consumen pasto, digamos, ¿verdad? Desarrollo en campo. La carne porcina es muy, muy incipiente y la industria de pollo es tanto más incipiente que la carne porcina, entonces nos falta muchísimo.
Y son inversiones grandes. ¿verdad? Bueno, ¿y qué medidas tenemos que tomar para evitar que esta guerra comercial en la que ya nos metieron no nos impacte o tengamos ventajas? ¿Qué tipo de ventajas podemos conseguir en esta situación? Tenemos que jugar muy bien las fichas. La verdad que nos agarra un poco descolocado porque nuestros aliados históricos, nosotros siempre hemos sido alineados hacia la política norteamericana, ¿verdad? Y hoy es impredecible su presidente. Hoy es impredecible su presidente, además todas las acciones que toma nos perjudican a nosotros. O sea, nosotros somos sus aliados. Eso que somos sus aliados. Claro, o sea, a México le están atacando, digamos. Imagínense lo que hizo en Londres esta semana. Entonces es un tema eso, ¿verdad? Sí. Y una de esas, la alineación con la política norteamericana es nuestra relación con Taiwán. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con Taiwán de décadas, que no es tan fácil de cambiar ese tipo de relacionamientos, ¿verdad? Pero estamos atados allí. A no ser que nosotros tal vez deberíamos de profundizar más esa relación con Taiwán. Taiwán es un país que 25 millones de habitantes, para nosotros es mucho, de un alto poder adquisitivo, pero hasta ahora creo que hemos logrado vender algo de carne vacuna a Taiwán, pero no vendemos nada. Tenemos que desarrollar, por lo menos comercialmente, algo que nos dé más oportunidades de desarrollo al país, esa relación con Taiwán. Es lo que yo le he planteado al gobierno, de hecho, de esto, ¿verdad? Ahora, pero de hecho nos agarra descolocados, Carlos, nosotros no estábamos preparados para esto, ¿verdad? Ahora, pero tenemos nosotros... Lo otro es el Mercosur, ¿verdad? Sí. Lo otro es el Mercosur. El Mercosur también tiene sus bemoles. Con sus dificultades, sí, ¿verdad? Entendiendo que Brasil y Argentina van a estar estancados por una década por lo menos, ¿verdad? ¿Una década todavía? Por lo menos. Por lo menos. Claro, porque ellos tienen problemas por todos lados, ¿verdad? Nosotros somos un país ordenado y gracias a eso estamos resistiendo. Estamos resistiendo y estamos mejor que ellos. Ellos son desorden de décadas, ¿verdad? O sea, resolver desorden económico de décadas, vos no lo haces con un gobierno ni con dos, ¿verdad? Requiere un periodo largo, ¿verdad? Y tiene que Imagínate que a nosotros 15 años nos llevó, de disciplina nos llevó a una situación, yo creo que de privilegio en América Latina, la forma que estamos hoy. Un país ordenado económicamente que es capaz de asimilar todos estos golpes que estamos recibiendo y seguir siendo, o sea, las expectativas nuestras son positivas sobre Paraguay. O sea, ¿por qué? Porque somos ordenados, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo, este ordenamiento de 15 años, cuánto tiempo nos puede mantener dentro de este mare magnum de problemas? Entre 5 y 10 años. 5 días podemos aguantar. Tenemos un colchón para eso. Tenemos un colchón para eso. Eso es bueno. Por eso que somos... 5 años tenemos para analizar y cambiar la situación haciendo cosas. Haciendo cosas o que el entorno mejore de vuelta y que eso nos dé un impulso más fuerte en los próximos años, ¿verdad? En ese momento, porque también puede ocurrir eso. Suponga que en 10 años Brasil y Argentina, por algún milagro, transforman su economía y de repente se convierten en países dinámicos y que al fin y al cabo nos puede tirar a nosotros, ¿verdad? Sí. Pero yo tengo la percepción de que nosotros vamos a tener un crecimiento más alto que Argentina y Brasil en la próxima década. A pesar del 1,9 que se estima. Este año sí, pero nosotros vamos a tener un rebote el año que viene. O sea, creo que hablamos en radio y yo te expliqué esto. El año de sequía normalmente la economía cae, pero el siguiente año normalmente el clima, si el clima es normal nomás, hay un rebote y según nuestra proyección la economía va a crecer 4,7% el año que viene, si el clima es normal nomás, ¿verdad? O sea, con una productividad razonable o normal de la soja, ¿verdad? Como fue en el 2010, como fue en el 2013. Ahora, te pregunto algo, ¿tenemos nosotros cerebros, gente pensante, que sea capaz de interpretar esto que está viviendo el mundo y en base a eso proponer planes de tal manera a salir rápidamente del atolladero, obtener ventajas de la situación? Tenemos gente como eso, es decir, no tenemos un departamento de Estado. Pero usted que estuvo en el Ministerio de Hacienda, tenemos gente como para formar y decirle, bueno, vengan, pensemos, nos encerramos acá 3 meses y pensemos cuáles son las ventajas que podemos sacar de esta situación que tenemos. Tenemos 5 años, pero tenemos que empezar a hacer las cosas ahora. 5 a 10 años, dice usted. Pero tenemos gente capaz de cranear algo o no. No, o sea, yo creo que no tenemos la masa crítica. Hay algunos, ¿verdad? Pero no hay la masa crítica suficiente, pero podemos contratarlo. Se puede.
O sea, nosotros, por ejemplo, hemos recibido una asistencia muy importante del Banco Mundial, que nosotros lo hemos pagado, eso no fue gratis, ¿verdad? Nosotros hemos contratado estudios del Banco Mundial. Son las mejores gente que ellos podían contratar. Nos han asesorado ya en el último gobierno, prácticamente todo el gobierno, y han hecho aportes muy significativos y muy importantes, ¿verdad? Solo que hay que pedirle que se enfoquen en estos temas, digamos, ¿verdad? O sea, necesitamos que nos asesoren en estos temas, claro, ¿verdad? Y yo creo que esas cosas se contratan hoy, se pueden contratar. Y está a disposición nuestra, de hecho, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer, tampoco es que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, Carlos. Nosotros necesitamos, lo que pasa es que por ahí nuestros líderes políticos son los que todavía no comprenden de cuáles son las bases para desarrollarse, ¿verdad? La gente, ellos creen que Ñan de Energía, por ejemplo, es el camino para el desarrollo. Y lastimosamente no es así, o sea, no es con transferencia ni con subsidio que nosotros vamos a lograr la transferencia, el desarrollo. Esto lo vimos, el desarrollo, eso que no resulta. El desarrollo requiere sangre, sudor y lágrimas. Así mismo. No es con... Trabajo. Bueno, eso, si nosotros entendemos, ¿verdad? Tenemos que hacer reforma previsional para incrementar el ahorro. Tenemos que hacer una reforma educativa para que estudien más la gente. O sea, claro, esas son las cosas que hay que hacer. No hay mucho secreto acá. Y obviamente, en la parte de nuestra inserción internacional, tenemos que elegir con qué países nos conviene aliarnos ya en este escenario en el que ya no hay multilateralismo, sino debemos encontrar quién es nuestro socio, uno a uno, y asociarnos con los países que efectivamente puedan aportar a nuestro desarrollo, ¿verdad? Que en ese contexto yo creo que Taiwán puede ser un jugador importante, por más que no tengamos relación con China, pero desarrollemos con Taiwán, desarrollemos con Brasil, que es otro socio muy importante. Al desarrollar con Taiwán vamos a tener indirectamente relacionamiento con China, sí o también, sí. Claro, por eso, ¿verdad? Pero igual Taiwán solo para nosotros sí, ya es un impulso grande. Brasil para nosotros es un impulso enorme, ¿verdad? Incluso con los problemas que tiene. ¿Por qué? Porque somos más competitivos que ellos. Nosotros, con la energía barata y las condiciones laborales y tributarias que tenemos nosotros hoy, hace de que la industria paraguaya sea muy competitiva para el Brasil. A ellos les conviene desarrollar acá. Entonces, hay posibilidades de hacer cosas. De hecho, lo estamos haciendo, pero esto no es suficiente. Nosotros necesitamos, esto te va a dar ese 5 o 10 años que yo te digo, ¿verdad? Vamos a crecer 3,5 o 4% en 5 o 10 años. Pero mientras tanto hay que hacer la reforma previsional, hay que hacer la reforma educativa y no sé qué otra cosa, la reforma judicial, que es el tema de seguridad jurídica, es un tema fundamental. Son las 3 cosas fundamentales. Ahora, ¿la reforma tributaria en este momento es conveniente, sí o no? ¿Sí o no nomás? Sí. ¿Es conveniente hacerlo? Sí. O sea, tengo que decirte sí y por qué, ¿verdad? Porque no tiene impacto este año. 0 impacto este año. Entonces, si yo te digo que la economía este año 1,9%, el año que viene 4,7%, o sea, y los siguientes años vamos a crecer entre 3,5 y 4%, ese es nuestro ritmo. Eso no va a cambiar porque la sequía tuvimos, claro. Esto no cambia. Entonces, que estemos discutiendo una reforma tributaria, a mí me parece que es serio y responsable porque necesitamos recursos para financiar la reforma educacional. Por eso no estaríamos discutiendo este tema, ¿verdad? Yo por lo menos no lo estaría apoyando. Perfecto. Ahora, si el gobierno me plantea, vamos a hacer una reforma educacional que yo sé que va a salir más caro, o sea, una educación de calidad es cara, no es barata. Así mismo, así mismo. Entonces, espectacular. Hasta ahí llego. No, espectacular, te agradezco porque siempre contigo las charlas son súper interesantes. Pero hoy sobrepasaste las expectativas. No, pero en serio, te agradezco. Espero que la gente entienda todo lo que dijiste. Porque es muy importante. Diste prácticamente un curso de política de Estado. Ojalá que la gente que decida en este país, por lo menos alguno haya visto y grabe, y le envíe a los que toman la decisión en este país. Pues, excelente, te felicito, César Barreto. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros. ¿Sí? Gracias, don Carlos. Gracias. A la vuelta de la pausa vamos a hablar sobre el mayor triunfo jurídico de Paraguay en los últimos años. Realmente. ¿Verdad? Sobre la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya volvemos. Llegaron a Bristol las super ofertas para papá. Aprovecha hasta 50% de descuento en todos los productos, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Escucha esta super oferta para papá. Televisor AOC Smart de 43 pulgadas Full HD. Precio normal 18 cuotas de 310.000 guaraníes.
Ahora, super oferta 18 cuotas de 189.000 guaraníes. Además, con todas tus compras, viaja con papá a la final de la Copa América Brasil 2019 y gana una fabulosa camioneta Toyota Hilux, full equipo, 0 kilómetro y 30 millones de guaraníes en efectivo. Para más información, llámanos al 519-4000 desde la comodidad de tu hogar o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Cosia, ¿cómo anda? Muy bien, muy satisfecho, muy contento por toda la ciudadanía, estoy muy contento. Gracias por venir, hace rato que está ahí por el aguante, muchas gracias. ¿Qué tal, doctor Merlo, cómo anda? Buenas noches, Carlos. También usted todo vi que súper estaba bien. también hace rato, así que también es por el aguante. Pero quería dejar para el último bloque del programa esto que creo que es uno de los más grandes triunfos jurídico que obtiene Paraguay a nivel internacional. Es decir, ganar en todo lo que protestó. ¿Cuántas acciones iniciaron en este proceso? A Ronnie Martín. Denunciaron la violación de 8 principios. 8 principios. Sí, y los 8 fueron Y los rechazados. 8 fueron ganados por Paraguay. Sí. Es decir, no fueron admitidos. Totalmente rebatidos por la defensa de Paraguay. Bueno, ¿y cómo se sintieron? A ver, vamos a comenzar, vamos a ir de atrás es decir, de ahora para atrás. ¿Cómo se sintieron cuando recibieron la información? Totalmente aliviado. Es un bálsamo. Encima del momento en el que llegó la resolución, esto con este tema de la tecnología es todo tan rápido. Sí. Iba llegando la resolución, se estaba cargando y mientras se cargaba yo le tenía que avisar al presidente y veía y no sabía que se resolvía. Entonces era como una cuestión de decir, estoy esperando, tenía el resumen pero no tenía el resuelve. Entonces mientras se estaba cargando en la página, yo le llamaba al presidente y justo el presidente estaba en Amambay en un procedimiento haciendo algo, ¿verdad? No tenía señal. Hasta que llega la resolución y ahí nos comunicamos ya en todo el equipo. Y ahí ya los medios de comunicación tienen acceso también porque ya estaba subida a la página web. Y bueno, y ese fue el momento en el que leímos el resuelve y el resuelve efectivamente dice que el Paraguay no es responsable y señala cada una de las denuncias que nos hicieron. Y es un logro mucho más grande de lo que uno se puede imaginar. Te explico por qué. Hoy justamente estábamos hablando con Ricardo antes de entrar al aire. El sistema es tan cerrado que ni siquiera admite la posibilidad de una petición de que esta resolución salga totalmente a favor del Estado. Tal es así que nosotros cuando estábamos, recuerdo el último día, el día antes de presentar los alegatos finales por escrito, cuando teníamos que hacer el petitorio, estábamos pensando cuál era el término que teníamos que usar. Y no encontrábamos en el reglamento un término para decir se ganó. Para decir el Estado paraguayo se le sobreselló, se le absolvió, no existe porque el sistema te impide. Y nosotros rompimos ese paradigma, Carlos. Es mucho más grande de lo que la gente cree. Hemos generado un estándar. Eso es lo que explicamos siempre con Ricardo, de que el sistema se funda en base a estándares y nosotros creamos ahora el primero. Se rompió el anterior y tenemos un nuevo estándar. Así mismo. Así es. Sí, tenemos un estándar importante que establece una diferenciación entre lo que es un proceso que se lleva contra un Estado cuando hay una persecución sistemática o desapariciones en forma sistemática y lo que es en un Estado, diríamos, democrático. Entonces, ahí es donde cambia el estándar. Si estamos ante una situación en la cual el Estado tiene toda la documentación y evidentemente hay una persecución sistemática, el estándar de exigencia es menos, diríamos, para el denunciante. Pero en un Estado democrático lo que estableció ahora es que la carga probatoria es de ambos y tampoco libera al Estado de defenderse, que fue lo que nosotros siempre decíamos. Nosotros tenemos que hacer la mejor defensa posible, no nos podemos quedar callados y dejar que ellos presenten todas las pruebas.
Porque ahí ganaban. Ahí ganaban, exactamente. Entonces, rebatimos todo y cada uno de esos puntos, pero también la Corte dice que establece un estándar probatorio que dice que los testigos de oídas y las declaraciones de las víctimas deben estar apoyadas por otras pruebas que le den solidez. Y eso es muy importante porque ahí establece un estándar en el marco de un Estado democrático y, como bien dice la sentencia, que no se pudo establecer de que hubiera una sistematicidad, diríamos, en persecuciones, como te decía, desapariciones forzosas, lo que cambia completamente el escenario para la evaluación de las pruebas. Bueno, tengo un material de 50 segundos. Es un recordatorio de lo que pasó. Y quiero compartir con ustedes que estuvieron allí en San José de Costa Rica y también a los televidentes que están sintonizando un canal. Vean, por favor, porque es muy emotivo realmente. Es un motivo para celebrar, es una victoria del Estado paraguayo y les repito, no es una cuestión económica, es una lucha de todo el país en contra del flagelo del secuestro, por la seguridad de las personas, por la libertad que todos nos merecemos, por el derecho que tenemos a la vida, porque recordemos que existen personas que fallecieron durante todo este flagelo. Es muy fuerte lo que obtuvimos, es muy fuerte lo que estamos sintiendo hoy como paraguayos. Y espero que esto sea un regalo para la ciudadanía, porque es un logro de la ciudadanía, es un logro de todos nosotros y el motivo por el cual estamos anunciando recién el día de hoy esto es porque yo quería que el equipo esté presente. Es de todo el equipo, de todo el Paraguay y de todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está. Es emocionante. Sí, emotivo realmente. De todo el equipo. Es muy importante todo el equipo. Totalmente, Carlos. Esta causa demostró que cuando se trabaja en equipo, y no solamente en equipo institucional, quiero aclarar que, en primer lugar, con esta sentencia se demuestra el fortalecimiento institucional de la República del Paraguay. El equipo interinstitucional que trabajó fue el que obtuvo este resultado. Y aparte de eso, quiero señalar algo, Carlos, que el Paraguay estaba unido detrás de esta causa. La ciudadanía estaba acompañando el proceso. Los medios de comunicación también estaban acompañando el proceso. Y nosotros nos sentíamos respaldados. Tuvimos que levantar toda la programación el día Ustedes saben lo que significa levantar toda la programación económicamente para cualquier canal. Y se levantó toda la programación de Unicanal para pasar in extenso todo lo que fue. Fue realmente emocionante porque también era la primera vez que estábamos en un juicio donde Paraguay estaba sentado en el banquillo de los acusados. Sí. Asimismo, se rompió una racha para Paraguay de 7 sentencias que tenemos y de 40 años de sentencias adversas para los estados, porque esta es la primera sentencia en la cual se estudia la cuestión de fondo. Las otras 2 anteriores eran por cuestiones de forma, fueron rechazadas. De otros países creo que era Colombia y Nicaragua. Y Paraguay es la primera que se estudia la cuestión de fondo. Y como te decía, cada punto, cuando hacíamos el relatorio final, el alegato final, repasábamos una y otra vez y no se nos escapó ningún punto. Y bueno, a la luz de la sentencia quedaron claras algunas cosas y que son muy importantes para el Estado paraguayo. Eso le quería preguntar, es decir, ¿qué es lo que quedó claro de este proceso y de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque, a ver, terminó una historia, pero tenemos que conocer la verdadera historia. ¿Y cuál es la verdadera historia detrás de todo esto que presentaron a Ronnie Martí? Nosotros realmente la verdadera historia, esto ocurrió hace 17 años, nosotros tenemos solamente lo que pasó, la documentación que tenemos. Nosotros no podemos saber si es que pasó algo aparte de esto. Lo que pasó aparte de esto, nosotros tenemos el conocimiento. Lo que pasó, entonces, de lo que pasó, lo que se pudo demostrar. ¿Qué es lo que se pudo demostrar que pasó? Que era un montaje, Carlos, que era un montaje. La Corte decidió entonces, finalmente dijo, con su fallo, de alguna manera lo dice, es un montaje. No existió nada de lo que intentaron demostrar los acusadores. Eso dice, que en realidad todo lo que ellos intentaron demostrar, intentaron acusar, no tenía ningún sustento probatorio.
Nosotros le colocamos a personas con pruebas nosotros. Le colocamos a personas que ellos decían que estaban en determinado lugar en otro, en ese mismo momento. Nosotros lo probamos y ellos no. Sus dichos eran, por decir, a mí, Ricardo Merlo, el día tal, estuvo al lado mío estirándome el pelo. Y nosotros probábamos que el día tal Ricardo Merlo estaba jugando fútbol en otro lugar. Pero nosotros con pruebas fehacientes, contundentes, y ellos no, eran solamente sus dichos. Eso es lo que quedó demostrado punto por punto en la sentencia. Y lo dice la sentencia claramente de que cuando nos acusan de violar el artículo 8 de la Convención que tiene que ver con las garantías en el proceso y el debido proceso, dice claramente de que Paraguay cumplió en su investigación con los estándares y, es más, refuta y dice que de las 19 pruebas que alega la comisión que no fueron realizadas, se verifica en el informe y en toda la documentación, en forma irrefutable, de que sí fueron realizadas. Es decir, Paraguay hizo un proceso de investigación conforme a los estándares y no hubo violación de derechos humanos. ¿Y qué pasó con las heridas? ¿Qué pasó con las heridas, con los golpes? ¿Qué es lo que se demostró con eso? Porque también eso fue rechazado, ¿no? ¿Qué se demostró con eso? La violencia ejercida físicamente contra Ronnie Martí. ¿Existió o no existió? Están las imágenes de los moretones, de los golpes. ¿Qué es lo que se puede entender de eso? Mira, se pueden entender varias cosas. Me arriesgo mucho al darte esta respuesta, pero hay una gama de situaciones que pudieron haber generado eso. Desde la autoflagelación, o sea, desde que ellos mismos se hayan hecho, hasta que se hayan hecho entre ellos, o hasta que haya sido una propia pelea de la banda, porque finalmente esta es una banda de personas que cometen secuestros. O sea, fíjate que si vos te pones a pensar hoy día en frío, ya con la sentencia en la mano, acá había una diferencia de clases sociales incluso entre ellos, entre entre Martí, Arrón y Carmen Villalba y demás. O sea, eran gente de diferentes estratos sociales. En la declaración de la causa de Cecilia Cubas, la propia Carmen Villalba dice: los mentores y los creadores del EPP son Juan Arrón y Anuncio Martí. Y les acusa, dice, ellos se vendieron al dinero porque no nos dieron nuestra parte, dice. Esas son manifestaciones que constan en una declaración de Carmen Villalba y en la propia sentencia que le condena. Está transcripta esa declaración. Nosotros nos fortalecimos mucho en nuestra teoría y en nuestra tesis cuando vimos que la propia, gente condenada por secuestro estaba acusándole a Ronnie Martí. Entonces, desde las hipótesis pueden ser desde que se autogolpearon hasta que se pelearon entre ellos. Pero en eso el forense fue muy determinante también, en cuanto a las heridas y que ellos mostraron al ser rescatados, supuestamente rescatados. Sí, o sea, Pablo Lemir fue muy claro. Es decir, muy claro que los informes estaban mal hechos. O sea, el informe que ellos decía que era una cosa y en realidad lo que estaba en el cuerpo de esa persona era otra. Eso es lo que pasó. Había cosas muy contundentes, como por ejemplo el golpe en la frente de Martí, que decía que la habían roto con una culata. Y resulta que finalmente cuando hace el análisis, Pablo Lemir dice, no, esto es algo así como un arañazo, sí. No tiene las características de un golpe frontal con estas objetos contundentes. El famoso sangrado de la nariz, sí. Que nosotros vamos, sí, existe sangrado en la nariz y está así una foto y no hay sangrado, o sea, se ve a simple vista. Entonces... Pero entonces es más grave, si esto fue un montaje y hubo gente que si participaron médicos, es más grave todavía. Bueno, ¿Y si al respecto se puede hacer algo o ya no se puede hacer nada? Pasaron 17 años, hay que hablar ahí de prescripciones que probablemente hayan ocurrido ya por el transcurrido del tiempo. No puedo decirte categóricamente eso, pero hay que analizar desde ese punto de vista primero. Uh-huh. Sí, porque es llamativo. Totalmente. Sí, ellos relatan que fueron médicos autoconvocados que estuvieron ahí
y dan fe de que, por ejemplo, el tema de los testículos de Arrón, ¿verdad? Que fue un tema que él los expuso en la corte y que cuando se ven en los análisis posteriores se da cuenta de que no había golpes, de que lo que había era una enfermedad ahí que causaba una disparidad en el tamaño. Y ellos aseguran de que eso era de golpes, que había una hinchazón. Entonces tenemos todas esas situaciones que constan en el informe médico, pero como bien dice Sergio, el paso del tiempo ya fue y tendríamos que ver si todavía no le alcanza la prescripción. Fue un montaje para culpar al Estado paraguayo de secuestro y violencia. Y sobre todo quedó claro que su objetivo no solamente era económico, sino era quedar desvinculados del proceso de Mariadí. Obtener la impunidad. Eso es lo que ellos querían. Ellos hicieron esto para obtener la impunidad en el proceso de Mariadí. ¿Y qué va a pasar de ahora en más? ¿Qué va a pasar con Arrón y Martí? Ellos siguen con el estatus de refugiados. Ahora la Corte Interamericana desechó toda la denuncia que ellos alegaban y que por eso se fueron, porque eran perseguidos políticos, por eso pasaron al otro lado de la frontera. Bueno, ahora ¿qué va a hacer? ¿Qué le corresponde hacer al Estado paraguayo sobre ellos? Sobre ellos, nosotros tenemos trámite de extradición en marcha. Realmente ahora la pelota está en la cancha del Brasil. Ellos tienen la facultad y la potestad de retirarle su estatus de refugiado político. Tenemos entendido, porque creo que salió también una publicación de la propia página del CONARE, que se van a reunir de vuelta el 14 de junio. El 14 de julio, sí. Entonces estaríamos esperando esa fecha para ver si es que... La semana que viene. La semana que viene. Ojalá que tengamos una respuesta favorable en el pedido del Estado que se hizo del levantamiento de estatus de refugiado político y ahí se pueda proceder a la aprehensión y que se los traiga. Es el deseo, creo que las cosas hay que terminarlas. Siempre conversamos de eso con el presidente, cuando dice, bueno, ya está, ganamos este juicio. Bueno, y ahora, porque nosotros tenemos pendiente una causa abierta por el secuestro de Mariadí. Estas dos personas están prófugas y nosotros lo ideal... Es un proceso que no se cerró. Es un proceso que no se cerró y lo ideal es que se lo traiga y se lo someta a la justicia. Eso es lo que tiene que pasar. Ahora, hoy hablé con Rubén Lisboa, que es el abogado, uno de los abogados. Sí. Él me decía, en último caso, el CONARE establece entre sus normas que ellos no pueden ser derivados al país de origen, sino que tienen que ser derivados a un tercer país. No. ¿Es cierto, contempla eso la norma del CONARE de Brasil o no? Absolutamente. Hoy me preguntaron, ya es absolutamente falso. Cuando se levanta el estatus de refugiado político, la persona sin estatus de refugiado político pasa a ser un ciudadano común. Es eso. Y en este caso tiene una orden de captura internacional, o sea, con código rojo. Claro, imagínate. O sea, ¿Qué significa eso? Significa que están todas las alertas para que no se escape. Así de sencillo. Así es. Sí. Así es. Es decir, que va a ser responsabilidad del Brasil si se pierden. Y en realidad es responsabilidad de ellos, ¿verdad? Porque ellos, fíjate que ahora hace poco tuvieron, cuando se les notificó del pedido de levantamiento del estatus de refugiado, se fueron a hacer la notificación a la casa de Juan Arrón y él no estaba. No estaba, sí. No estaba y después vino a decir que se mudó, pero sin embargo no estaba comunicada la mudanza. Entonces hay indicios de que ellos van a intentar fugarse. ¿Por qué digo eso con absoluta certeza mía? Porque lo que nos da a entender gente que desde hace 17 años está prófuga, que todo lo que hacen desde la clandestinidad, se fueron a litigar a Costa Rica desde la clandestinidad. O sea, todo hace suponer que ellos van a seguir intentando estar en la clandestinidad. Y por supuesto, muy lejos de la justicia que le tienen que juzgar. ¿Y la Fiscalía qué tiene que hacer en estos casos? Bueno, realmente Relaciones Exteriores y Fiscalía trabajaron muy de cerca para hacer estos pedidos de extradición que están suspendidos, diríamos, en su ejecución por el estatus de refugiado. Lo que esperamos es que el CONARE tenga en cuenta, y creo que hubo una especie de compás de espera hasta que salga la sentencia. Y la sentencia es muy clara. Primero establece de que no hay una persecución política, que es uno de los requisitos que ellos dicen. Y por otro lado deja entrever, y lo vimos también en la audiencia con las preguntas,
sobre el tema de que ellos, ¿por qué se escapan? No queda muy claro. Dice, pero ustedes estaban en libertad. Y la sentencia trasunta eso, de que ellos estaban en libertad y de que básicamente deja entrever de que no habría ningún motivo por el cual ellos escaparan. Es una apreciación personal de la lectura de la sentencia, los términos exactos no recuerdo, pero dejan claro de que ellos, de que no había motivos porque no eran perseguidos políticos. Y yo creo que el CONARE no puede dejar de tener en cuenta que los elementos, esta sentencia tira por tierra los elementos que ellos esgrimieron para obtener justamente el estatus de refugiado. Se suma un hecho más, que es el hecho de que el año pasado ellos presentaron un habeas corpus. O sea, ellos siguen ejerciendo el control jurisdiccional dentro de la República del Paraguay, sin que se les haya negado nunca. Entonces, todo echa por tierra su teoría del por qué ellos son refugiados políticos. Pero Carlos, te quiero decir algo. Y le pido permiso ahora. Creo que tenemos que hablar hoy. Hoy es un día histórico. Y también nosotros explicamos mucho este tema del proceso, explicamos técnicamente todo. Pero yo creo que hoy es un momento feliz para todos los paraguayos. Y yo quiero señalar eso, Carlos, porque creo que es importante. Quiero señalar que esto también es una suerte de bálsamo para las víctimas, por ejemplo. Sí, es una suerte de decir, es una fuerte, yo sé cerrar un capítulo, es cerrar un capítulo. Es cerrar un capítulo. Yo sé que las heridas que ellos tienen no van a poder sanar nunca, pero también quiero dejar claro que de parte del Estado y de parte de la ciudadanía y de parte de este país unido en una causa nacional, todos estamos para intentar sanar lo más que se puede las heridas de estas personas, de las víctimas. Yo me congratulo con ellas, estoy muy contento con María Di, con Fidel, con la familia Cuba, con la familia de Delio, con todos, porque esto demuestra que realmente nosotros como Estado, como país, todos juntos, nos pusimos las pilas para luchar definitivamente contra el flagelo del secuestro. Sí, por lo menos internacionalmente sí. Ahora localmente es que tenemos que meter goles. Ya metimos un gol internacional, ganamos una Copa Libertadores, por decirlo así judicialmente hablando, ¿verdad? A falta que ganemos los campeonatos locales. Y esperemos mira, yo sé que de parte del gobierno se está poniendo todo para eso, Carlos. A mí me consta, a Ricardo también, el trabajo interinstitucional también a ese respecto que se está haciendo es cada vez más fuerte. Y a eso apuntamos. Creo que esta sentencia es la prueba de que, por lo menos, hoy mencionaba el diputado Sebastián Villarejo, decía, tenemos que señalar todos los nombres de las personas que participaron en esto. Y decía al final, ¿por qué quería señalar los nombres de las personas que participaban? Porque eran todos jóvenes, es una nueva generación que está inmiscuida en el gobierno. Porque el gobierno no es solamente un poder del Estado, son todos. Sí. Entonces, esta nueva generación, que somos nosotros, estamos yendo con todo para adelante, ¿no? Y prueba de que cuando hacemos bien las cosas no nos para nadie es esta sentencia. Estás hinchado, doctor. Estoy hinchado. Estás hinchado. Totalmente. Sí, está bien y me parece bien, te felicito. Hoy porque vale la pena, vale la pena. Mi compañero, tengo un chat, me ponen a esa grandocha carita, pero realmente me sale del corazón. Sí. Me sale del corazón porque es algo digno de valorar. No es una cuestión, y con humildad lo digo. Estoy agrandado, pero con humildad. Es increíble cómo son las cosas de la vida, ¿no? Cómo nos ponen en un momento la historia en determinados lugares para que se nos recuerde. Porque ustedes van a pasar la historia como parte de este proceso de un juicio que duró ¿cuántos años? 17 años. 17 años. Y es la primera vez, es un récord único también que tiene Paraguay, que no hubo un pero en la decisión y los 6 jueces fallaron en el mismo sentido. Unánime. La unanimidad no se consigue así nomás en la Corte. Y es raro, primero que sea una absolución, segundo que sea por unanimidad y tercero que sea una absolución total. Claro, generalmente hay votos en disidencia o cosas así. No, y es la primera, y también el Estado paraguayo queda como el primer Estado que obtuvo esto. Ahora, la última pregunta, pero cortito, el pedido de los $50 millones simbólicos a cada uno, ¿ustedes creen que influyó en el ánimo de los jueces? Vos aquí del análisis en la resolución
no mencionan eso. no es que no mencionan, hay una parte de las reparaciones, naturalmente se analizan las reparaciones, pero no es influyente en el todo de la cuestión. Pero la pregunta que le hicieron durante el juicio a Rom, cuando el juez Grossi, sí, cuando el juez Grossi le pregunta y no sabe qué responder por el tema del simbolismo de pedir 50 millones de dólares. Yo creo que también... creo que marcó o dejó por lo menos en evidencia algo. El interés económico y que se estaba convirtiendo en una causa que supuestamente era por violaciones de derechos humanos, en un motivo para alcanzar cifras que pueden ser entendidas como enriquecimiento ya. Claro. Esa es la situación. Eso también es parte del desconocimiento del sistema. Bueno. Felicidades, ¿no? Muchísimas gracias. Y gracias también por el aguante y por ver casi todo desde el estudio acá, el péndulo, sí, que les agradezco. Hayan estado de mañana tempranito, yo le desperté a él, a usted también le desperté temprano para que estuviera para hablar por radio, algo que no se consigue muchas veces, tenerle al procurador tempranito, a primera hora en línea telefónica, así que fue todo un logro. Y es todo por lo que pasó por el fallo. Si no hubiese sido por el fallo, no lo encontrábamos nunca. Gracias, doctor, por venir. Gracias, doctor Merlo, también a usted. Felicidades a los dos y a todo el equipo, realmente. Y antes de despedirme, porque tenemos problemas con las placas, tengo que agradecer a Robert, a Cercería Robert. Impecable el traje. Por la pinta, impecable, ¿no? Tenemos problemas, así que hago públicamente, en vivo e indirecto, esta mención, Robert Espinola Méndez. Así que muchas gracias, Robert. Gracias también a ustedes por acompañarnos una vez más desde sus casas. Hasta el próximo miércoles.